Cuando yo empecé en 1992 en el cancerológico, en donde tuve la oportunidad de trabajar 32 años, yo empecé con medicina nuclear, ¿sí? Y hoy cuando los doctores estaban hablando, y yo como que me transportaba cuando atendía a todos estos pacientes, les atendía todas las necesidades, todas las inquietudes que tenían. Entonces los invito a que aprovechemos no solamente estas conferencias magistrales que los doctores les dieron, esta oportunidad que ustedes tienen de ver de manos directamente de ellos y resolver todas estas inquietudes, que es valioso. Entonces vamos a completar con algo que desde el punto de vista de trabajo social les voy a compartir. Bueno, en estos momentos estoy dirigiendo el Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos en Colombia, donde tenemos la oportunidad de trabajar para que se mitiguen las barreras de acceso de las cuales vamos a hablar. Las barreras de acceso no se quitan totalmente, porque hay algunas que no dependen ni de nosotros ni del Estado en general. Y también la idea con el observatorio es velar para que se cumplan los derechos y que la ruta de atención también se lleve a cabo como debe ser. Bueno, entonces al final sí los invito que si tienen alguna inquietud, pues de una vez las tratamos de resolver. Sí, gracias. Bueno, vamos a empezar con la familia, después de todo lo que hemos hablado. Yo sé que dijiste que al final, pero físicamente, ¿dónde se encuentran? ¿De quién dependen como grupo? El Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adulto nació de la Defensoría del Pueblo por la lucha con los deberes y los derechos de los pacientes, porque es que no solamente hablamos de los derechos, hablamos también de los deberes que como nosotros, como pacientes y como familia, tenemos en el transcurso de toda esta enfermedad, ¿cierto? Y de toda la salud en Colombia. No voy a enfocarme mucho en los deberes y derechos porque está un abogado que les va a explicar con mayor responsabilidad esto y de acuerdo a su quehacer profesional. Nacemos desde la expectativa, desde los usuarios y de las asociaciones y de la sociedad civil para ser la voz de, que no tienen voz, de los que no tienen voz y los oídos de quien no pueden escuchar. Tenemos la data, empezamos como a sacar la data de todas las necesidades que hay, las barreras que tiene y todo lo que existe en el ecosistema. Cuando yo llego al observatorio hace año y medio, me doy cuenta que la data es muy importante. Entonces decimos, bueno, están las asociaciones, están las entidades del Estado, están las entidades privadas, está la industria, que también hace parte, porque nos apoyan en los programas y proyectos. Entonces dije, no, o sea, no solamente la data, porque con la data es fabuloso, de allí partimos. Pero ¿qué vamos a hacer con todos estos datos que tenemos? ¿Cuánto es el número de muertos? ¿Cuánto es el número de casos nuevos que existen en cáncer en Colombia? Entonces vamos a velar y educar no solamente a los pacientes, sino también al primer y segundo nivel de atención, que son los que también necesitan, porque es donde nosotros vamos por primera vez. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico o nos enfermamos, ¿dónde vamos primero? No vamos al especialista, ¿cierto? ¿A dónde vamos? Al médico general. Entonces hay que educar también, hay que concientizar, hay que hacer sensibilidad y esto es lo que estamos haciendo en regiones. Porque una cosa es tener el paciente acá o la infraestructura que tenemos a nivel de las grandes ciudades, pero otra cosa es la zona rural o las zonas apartadas. No me gusta hablar de Colombia profunda porque eso es como meterme con un lema de ciertos políticos y hoy el observatorio no tiene color político. Es más, la salud no debe tener color político porque es un derecho. Esté quien esté, tenemos los mismos derechos, ¿ok? En el observatorio tenemos 14 asociaciones o fundaciones en toda Colombia. Tenemos en Cali, Santa Marta, Medellín, Bogotá, Santander, Norte, Santander y Santander, Valledupar, y ahorita se nos va a inscribir una en Cartagena, y con ellas trabajamos por los derechos de los pacientes. El observatorio no tiene pacientes, lo tienen las fundaciones, pero hacemos mucho a través de las fundaciones para los pacientes, pero también para el primer y segundo nivel de atención, porque de esa manera vamos eliminando barreras también, que vamos a hablar
ahorita. ¿Qué es lo más importante cuando un paciente se enferma? Cuando nosotros nos enfermamos, ¿a quién acudimos? A la familia. Entonces, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye como vínculos naturales o jurídicos. Ya a estas alturas, los que tenemos un poquito de mentes abiertas, ya nos damos cuenta que la familia no es la familia que teníamos antes, que es la familia conformada por padre, madre e hijos, o cuando son extensos con el abuelo. Todavía en la costa vemos eso, que todavía la gente vive con los abuelitos, todos viven juntos. Ya tenemos otro concepto de familia, que los hijos ya a los 20 años se quieren independizar. Entonces tenemos la familia extensa y la familia nuclear. Pero también miramos que el concepto de familia ya no es solamente hombre, mujer y los hijos. Ya vemos parejas del mismo sexo que conforman la familia. Entonces, por eso decía, hay que tener mentes abiertas. Y los hijos son las mascotas. Entonces, los conceptos van cambiando de acuerdo a la evolución. Y los derechos de los pacientes, ya les decía, les van a hablar de una manera más profunda. Yo lo miro desde el punto de vista de nosotros, traté de resumirlos de la siguiente manera. Tenemos derecho a acceder a los servicios sin que nos impongan trámites administrativos, pero siempre va a existir esa barrera, porque siempre vamos a tener la imposición de trámites administrativos. Siempre debemos conseguir, porque si no, las autorizaciones, porque si no se nos vuelve un desorden. Y es aquí donde nosotros como familia debemos apoyar al paciente que está en un tema de tratamientos. Recibir por escrito las razones por las cuales se nos niega el servicio en salud. Siempre que me llegan a la oficina, es que me negaron el servicio, pero ¿quién le dijo? No, allá me dijo una señorita o me dijo un señor. Pero si no tenemos nada por escrito, no podemos acudir o a la tutela, lo que el doctor Cardona nos decía, acudir a todas las instancias que debemos acudir porque no tenemos nada. Se nos vuelve en algo anecdótico. Lo que no tenemos pruebas es algo anecdótico. Si usted no tiene pruebas, no tiene la base para ir a reclamar. Bueno, en caso de urgencia, que sea atendido de manera inmediata. ¿Cuántas noticias vemos o cuántos hemos vivido, porque yo lo he vivido en clínicas privadas, que así tenga una urgencia, no, la atención no es inmediata? Primero hay que hacer un triage y de acuerdo con eso nos dan el tiempo de atención. O sea, eso es normal, porque quien define quién es para mí puede ser una urgencia, un dolor, ¿cierto? De pronto un dolor acá, pero resulta que el que está al lado, que no se está quejando, tiene una urgencia mayor que la mía. Eso lo define ¿quién? El profesional de la salud. Y es que, vuelvo y repito, no solamente se presenta con las entidades públicas, también se presenta con las entidades privadas. Que nos atiendan con prioridad a los menores de 18 años. Ese es el que yo casi no veo barreras. A los niños siempre se les atiende. ¿Sí? Y ser orientados respecto a la entidad. Deben presentar los servicios de salud requeridos. Nosotros tenemos derechos a elegir el asegurador, la IPS donde nos atienden. Yo lo veo que esto es bien remoto, pero a veces lo hacemos cumplir. Que como cotizante le paguen las licencias y las incapacidades médicas y tener protección especial cuando se padecen enfermedades catastróficas. En este caso, las enfermedades de alto costo, que son las enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. Pero también, así como nosotros tenemos derechos y siempre los exigimos, que es lo que yo le digo en OICA, en el observatorio no solamente velar porque los derechos se nos den y se nos den y se nos resuelvan. Nosotros como ciudadanos, como pacientes, tenemos una corresponsabilidad y no esperar a que todos nos lo tengan que dar y nos lo tengan que resolver. O este médico no me sirvió porque no me resolvió las expectativas que yo traía o lo que yo quería que me resolvieran. Porque una cosa es uno como paciente lo que piense y otra cosa es lo que el médico crea y sepa que es, porque es el que tiene el conocimiento, ¿cierto? Pero todo eso se da, y si tenemos dudas, pues no dudemos en preguntar, porque pues para eso están los profesionales de la salud. Nosotros tenemos el deber de cuidar la salud, tanto de nosotros como el de la familia. Por eso es importante, por eso empecé con el concepto de familia, porque es la base de todo esto. Cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de la salud que nos atienden. Resulta que vamos al médico general y él nos da una orden de un examen, a veces nos da la remisión al especialista, pero nos sentimos bien
y no tenemos las recomendaciones, entonces no pedimos la cita y tampoco nos hacemos los exámenes. Y después recaen y es que ese médico es malo. O sea, yo lo he visto porque hasta en la familia lo he vivido. Me preguntan una cosa y yo digo, mire, debe hacer esto, le damos las recomendaciones. Pero resulta que se puso bien y no lo hizo. Entonces, es un deber de nosotros hacer las recomendaciones que nos dan. Actuar de manera solidaria con situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. A veces somos indolentes, ¿no? Porque siempre queremos que seamos nosotros los primeros en atender. Y eso sucede no solamente con la familia, con los vecinos, con el mismo paciente que tenemos al lado, etcétera, etcétera. Cumplir las normas y actuar de buena fe frente al sistema de salud. Es que a veces llegamos y nos ponemos bravos, hay normas que cumplir, las debemos respetar. Son cosas que aparentemente son simples, pero mira que si no las ponemos en práctica todo lo que nos perjudicamos. Y no perjudicamos a la gente que está allá detrás del escritorio, nos estamos perjudicando, somos nosotros. Brindar la información requerida para la atención médica y contribuir con los gastos de acuerdo con su capacidad económica, ¿sí? Porque a veces nos toca corresponder con ciertas cuotas que debemos hacer según el sistema. Y cuando hablamos de las preguntas o de la información, es que a veces nos da temor o nos da pena decirle al profesional que nos está haciendo el diagnóstico. Y cuando hablamos diagnóstico, yo no solamente me refiero a la parte médica, sino al diagnóstico social, al diagnóstico de necesidades para poder atender al paciente y poderlo mirar como un ser integral, porque cada uno de nosotros es totalmente diferente al otro. El paciente, si yo digo, tenemos derecho a que nos atiendan de una manera integral, todo el equipo interdisciplinario, médico, enfermera, trabajador social, nutricionista, terapeuta, etcétera, etcétera. Pero la importancia de que a nosotros como pacientes nos miren como un ser integral, porque nosotros tenemos familia, tenemos un nivel cultural, un nivel social, un nivel económico totalmente diferente. Pero si nosotros nos guardamos la información cuando nos hacen el interrogatorio, no estamos cumpliendo con ese deber, porque eso es importante para que se tomen decisiones más en una junta, cuando hay un grupo interdisciplinario. Del buen interrogatorio depende un buen diagnóstico. Escuché por ahí a alguien muy cercano a mi casa y yo decía, pero eso son cosas como de viejo. Resulta que hay otra generación en mi casa de médicos y me dice exactamente lo mismo. Es que de un buen interrogatorio depende un buen diagnóstico. Entonces, mire la importancia de poder responder y sin pena. Es que estamos con profesionales que de ahí no va a salir. O sea, nos da pena decirlo, todas las preguntas que nos hacen, pero es la persona con quien estamos confiando y para eso se formó. Bueno, y teniendo en cuenta todo, cumpliendo con todos estos derechos y con todos estos deberes, nos vamos siempre a encontrar con las barreras de acceso. Pero las principales barreras de acceso son las dos primeras que tenemos. Siempre hablamos de esas dos. Las administrativas y las económicas. Las administrativas, que no me autorizaron, lo que empezamos a hablar, ¿no? Todos hemos llegado al mismo punto, es que no me autorizaron y efectivamente si no me autorizan, yo no me puedo hacer el examen ni el tratamiento. ¿Sí? Pero entonces hay que luchar por eso, no esperar a que me llegue a la casa. Hay que luchar y ya le digo de qué nos debemos agarrar. Pero una va de la mano con la otra. Si a mí no me autorizan y por el desespero que tengo, más cuando son enfermedades de alto costo, pues yo voy a vender lo que tengo y lo que no tengo para salvarme, ¿cierto? Más cuando nos dicen de la palabra cáncer, nos da mucho susto, ¿no? Porque siempre va relacionado con la muerte y no debe ser así, porque la medicina ha avanzado. Y ojo, aquí en Colombia tenemos un muy buen sistema, con fallas, con falencias, sí, pero tenemos un muy buen sistema. Después de tener la oportunidad de hacer mesas de trabajo a nivel de Latinoamérica, nosotros estamos súper bien. Hay gente que está peor que nosotros, pero a veces cuando vemos estas barreras nos desanimamos, ¿cierto? Entonces hay que mirar cómo también nosotros contribuimos a que estas barreras no se den. Y siempre he dicho que estas dos son las principales, pero hay otras que casi no las nombramos, pero yo digo que es un engranaje, ¿no? Porque la una depende de la otra.
tenemos barreras culturales. El doctor nos decía, y usted también, doctor Cardona, el tema del examen de próstata. Es un tema cultural bien arraigado. Usted también hablaba del yodo. Hay mucho tabú, de acuerdo a la cultura. Ustedes no se imaginan la experiencia que nosotros teníamos desde nuestro grupo de trabajo social y atención al ciudadano, cuando los pacientes no se querían hacer los tratamientos dependiendo de la cultura donde venían. Entonces nos tocaba hacer mesas de trabajo con los médicos, los subespecialistas, pero también con el director de la cultura indígena donde ellos venían, del arraigo, y conciliar para ver cómo se hacían los dos tratamientos al tiempo, respetando su cultura, pero que también se lograra hacer el tratamiento científico que se debe hacer. ¿Sí? Sobre todo con los niños, donde más se notaba este tema. Entonces yo siempre decía, pero antes de ir a buscar, a denunciar ante el Estado, para que el Estado, porque ya lo sabemos, toma posesión y toma la determinación con los menores de edad, la idea es conciliar con la familia, ¿no? Y con el grupo indígena al que pertenece, para no llegar a estos extremos, y tuvimos muy buenas experiencias con esto. Entonces no es lo mismo darle un diagnóstico a un paciente de Bogotá, un paciente de Cali, un paciente en la costa de Barranquilla, en Medellín, en donde tenemos un nivel cultural diferente y porque también tenemos la infraestructura, tenemos los profesionales, a darle el diagnóstico a un paciente que viene del extremo, ¿no? Del extremo norte, extremo sur. Tanto el Putumayo, si hay alguien de acá, yo soy costeña y también sé lo que es dar un diagnóstico allá. No es lo mismo. La cultura es totalmente diferente. Y llegamos a la parte geográfica. También tenemos esta barrera geográfica. El paciente que le dan un diagnóstico que está por fuera es un paciente que va a tener una barrera económica porque tiene que trasladarse. Un paciente que sabe que el tratamiento no va a ser tan oportuno cuando un paciente está acá. No es lo mismo. Entonces tenemos esa barrera. Pero también esta barrera nosotros no la podemos eliminar, porque entonces todos viviéramos en Bogotá. ¿Sí? Sí. Los pacientes del llano están aquí cerca, están a 2 horas y media, pero tienen una barrera, no se imaginan cuál, los derrumbes, es una barrera geográfica. Las cirugías, los tratamientos que se han perdido con los pacientes que quedan a mitad de carretera, lo hemos visto, no desde nosotros como trabajadoras sociales que miramos todo esto, lo hemos visto en las noticias. ¿Qué hace el periodista? Pues entrevistar al paciente que perdió la cirugía, que perdió el tratamiento porque no llegó por los derrumbes, ¿cierto? Tenemos una situación de orden público que está muy bien marcada en Colombia, que es una barrera como el médico, como nosotros los profesionales de la salud, y nosotros mismos como pacientes la podemos evitar. Es algo que se presenta. Pero bueno, hay formas, hay mecanismos para solucionar el problema que llegó. Las barreras sociales. No me hago el yodo porque ya me dijeron que durante el tratamiento no podía tener hijos. ¿Y qué pasa con el vecino o la vecina? Ay, mira, le hicieron yodo. Ya no va a tener hijos, ¿sí? Es un tema además de social cultural. El tema de las mujeres cuando le hacen mastectomía, todas las femeninas, todo el cáncer femenino, todo lo que hay a nivel social es una barrera. Y nos dejamos llevar por el compañero que está al lado. Mire, somos únicos, los dedos de la mano son diferentes, ¿sí? Pero somos de los mismos. Y la gente, a nivel social, el hecho de decir que tiene un cáncer, se quedan callados, o que lo pobreten. Cuando hablamos de pasión, o que tratamos al paciente con pasión, siempre lo he dicho, no es compadecer al paciente, es pasión por lo que hacemos. Y por último, las barreras de comunicación, el doctor lo estaba diciendo. Usted también en su intervención lo dijo, manejar un lenguaje claro. ¿Cómo nosotros, los profesionales, nos comunicamos con ustedes? ¿Cómo nosotros de pacientes nos comunicamos con el doctor? Porque a veces el doctor no nos está entendiendo lo que le decimos. Entonces Colombia es un país diversamente cultural, o sea, qué rico, ¿no? Hasta en eso. Somos diversamente cultural y lo que usted dice, yo lo interpreto de una manera diferente. Lo que usted habla sobre su enfermedad, el otro que está al lado, ¿pero qué dijo? Hay que tener un lenguaje claro, un lenguaje preciso,
para que nos podamos entender. Y hay muchísima comunicación entre nosotros los profesionales también. El médico general a veces le da temor de decirle al especialista, remitirle a un paciente o hacerle preguntas, porque pensará que yo no sé, pero es que cada quien hace una especialidad diferente y por eso están las subespecialidades y las especialidades, porque somos un ser que tenemos de todo. Entonces, de todo vamos a tener un paciente. Mira que el doctor Cardona decía, ¿cuántos habitantes por un médico nuclear en Colombia? Entonces me quedé como que brutos, complicado. Y si nosotros ponemos barreras, vamos a estar peor. Entonces, entre todos vamos a tratar de mitigar estas barreras porque, vuelvo y repito, no se pueden eliminar al 100%. Pero para eliminar esas barreras tenemos muchas herramientas, es la que vamos a hablar ahora. Los profesionales especializados. No solamente hablamos del médico. Yo adoro los médicos, han sido mis amigos y los quiero y me han salvado la vida. Pero no, para tratar a un paciente no solamente es con el médico, está la enfermera, vuelvo y repito, el trabajador social, el psicólogo, nutricionista, terapeutas en todos los tipos, etcétera, etcétera. Entonces, contamos con estos profesionales especializados en donde vamos a darle todas nuestras inquietudes para esta evaluación de necesidades del paciente y buscamos las redes de apoyo. Sí, sí, claro. Muy buenos días a todas las doctoras, doctora Nadie, la distingo hace mucho tiempo, igualmente a todos los profesionales que se encuentran en el auditorio. Yo quería hacer unas reflexiones respecto a la parte anterior de la doctora, de lo de las barreras, de lo de las faltas de oportunidades, de la cuestión cultural, incluso también de la cuestión del transporte. ¿Por qué? Yo soy veedor departamental, he participado en muchas conferencias en diferentes escenarios. Tenemos un problema bastante gravísimo que discutir entre doctores, es la falta de oportunidades. La situación que encontramos hoy, la situación de la atención en salud es bastante precaria, es muy complicada, y eso ha hecho de que, por ejemplo, muchos pacientes de cáncer, especialmente los de cáncer que aún son conocidos, como es el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer gástrico, que son como los más conocidos. Hay también unos problemas, doctora, que muchos médicos van primero a lo que se conoce a un médico general, que es lo principal. Cuando llegan allí, de pronto les dicen, no, eso puede ser lo de colon, puede ser una hemorroides, que se asimilan algunos síntomas con los problemas del cáncer, ya sea por el sangrado o por otras cosas. Yo no soy médico, pero a raíz de los problemas que uno vive diario, es el cáncer de seno. Es una forma tan fácil de que las mujeres detecten el cáncer, que lo pueden hacer en el momento que se están bañando y eso. Pero eso lo hace una parte de la cultura. ¿Por qué? Es muy diferente la cultura que existe en las ciudades a una cultura del campo, a una cultura de municipios como mi departamento de Boyacá, y entre otras cosas ocupa el segundo lugar en mortalidad de cáncer, de los diferentes tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque no hay, en primer lugar, el tipo de cultura, ¿sí?, de conocer, de hablar. Entonces llega donde la comadre y le dice, Dios mío, me está haciendo daño, me tomo una leche, inmediatamente me hace daño, inmediatamente. Confunden el cáncer de páncreas con una úlcera. Entonces van donde la comadre y dice, para la úlcera, tomes esto, tomes esto, tomes esto, tomes esto. Cuando acuden donde el especialista, cuando hay la oportunidad de ir donde el especialista, pues ya es un cáncer avanzado, de pronto ya es una metástasis, entonces hay un problema. Yo recientemente falleció un vecino mío con un cáncer de colon,
Muchas veces le dije, venga, yo lo llevo al médico, venga, no, iba allá, no hay cita, afortunadamente entonces ahí ahorita hay una clínica cancerológica, atienden 2 profesionales que atienden en el Instituto Nacional de Cancerología. Pero aquí el principal problema que tenemos para combatir cualquier tipo de enfermedad, de cáncer especialmente, de los cánceres, que hay muchos tipos de cáncer, es la falta de oportunidad. Segundo, la parte administrativa. Tercero, la falta de cultura y de promocionar más en los municipios, en los campos, más conferencias sobre este tema, porque desafortunadamente la familia en el campo es un diario vivir, salen a las 6 de la 5 de la mañana, ordeñar la vaca, regresan a las 7 de la mañana, se van al campo, y nunca hay un diálogo familiar de qué está pasando. Y si hay ese diálogo, nunca hay confianza, ni siquiera entre los mismos esposos. Mucho menos irle a decir uno a una persona o a un amigo que lo acostumbran a decir en la tienda, oiga hermano, es que me está doliendo por aquí, es que imagínese que me estoy orinando los pantalones. Eso se forma, es una burla, porque no hay ese tipo de educación, de cultura dentro de esas comunidades. Por eso este tema es muy intenso, muy largo, muchas cosas, pero de verdad en este tema del cáncer yo le haría, doctora María, con todo respeto, a mí me duele pensar por qué. A mí, gracias a Dios, estoy aquí y hoy estoy sirviendo porque mi Dios dijo, como que me sirve para orientar a la gente. Y efectivamente, las luchas que hemos librado por las EPS, por la falta de oportunidades, las denuncias, mire, las denuncias muchas veces, está la querida, la caramba, la tutela, se están haciendo las tutelas, los jueces evaden un poco de cosas, demoran no sé cuántos días esa cuestión, a lo último dicen no, y si sale favorecido, entonces le dice el laboratorio, no es que la clínica, eso, no, es que no hay agenda. Y el problema, no hay agenda. Los señores de las EPS, con todo respeto, no se habla uno acá de las EPS, cuando uno pasa un PQR a la Superintendencia Nacional de Salud, para que no lo sancionen, no le llamen la atención, entonces le dicen, sí, usted tiene cita tal día en el hospital tal, o le van a hacer los exámenes en el hospital tal. Cuando van allá, no, aquí no ha llegado ninguna autorización, ninguna orden. Oyen al paciente para un tráfico para un lado y otro. Entonces, cuando uno no conoce cuál es el camino a seguir, pues el pobre paciente dice, ay, me cansé, ay, yo no vuelvo más. Transportes, días, pacientes que los hijos, ni la familia, ni el amigo, ni el vecino los acompañan. Hay unos pacientes que terriblemente que ya no se pueden mover, una persona de 75, de 80 años, con un cáncer que ya esté avanzado, pues gravísimo. ¿Qué pasa? A través de la veeduría, donde yo me encuentro, hemos descubierto esa situación. Las señores de la EPS Tunja, los cogimos haciendo ese tipo de patrañas, como se dice vulgarmente, pues la señora salió sancionada con 180 millones de pesos y 5 días de cárcel por desatenderla en casa, porque les dan ese en casa. Allá está bueno ese día, les dan ese en casa. Conclusión, este tema es bastante largo, bastante, pero miren, de mi parte, con todo respeto, no me puedo alargar más porque más adelante vendrán otras preguntas, pero este tema es de mucha amplitud. La cultura, me queda tú, doctora, ¿cuántas demandas tuvimos en cáncer lógico? Porque a los niños menores de edad, de otras creencias religiosas, no les dejaban hacer las transfusiones ni iban a hacerlas, tocaban con abogados, de tal forma que los que no son hoy médicos acá, que están como escuchando este tema tan importante que había de estar lleno este auditorio, pues tenemos muchas dificultades. Con todo respeto, pues de pronto más adelante tengo otras cositas, pero queda invitada la doctora Nadine para que conformemos
me nombró Medellín, Cali, Santander, quiero que Boyacá, que es uno de los departamentos donde hay muchos problemas de cáncer, sus mercedes estén presentes, nos encargaremos de hacer todo lo que se sea para eso. Muchas gracias. Gracias, don Valentín, por su intervención. Y le ratifico lo que hablamos en días pasados. Es un compromiso desde el observatorio y con la Defensoría del Pueblo organizar las mesas de trabajo que le dijimos. Entonces, ahí vamos a estar. Bueno, seguimos con nuestra charla sobre las herramientas y la facilitación de la evaluación de necesidades del paciente y redes de apoyo. Cuando ustedes buscan a un profesional de la salud y le dan una buena información, no es solamente mirar las necesidades que el paciente tiene, sino buscar alternativas de solución y qué redes de apoyo cuenta el paciente a nivel de su familia como a nivel estatal, cómo se le puede ayudar al paciente a resolver las necesidades. Y cada EPS, para que lo tengan en cuenta, cada EPS, cada IPS, ya sea pública o privada, debe contar con la información sobre derechos y deberes. Siempre búsquenla, ya sea a través de página web o de cartillas, pero es un derecho que ustedes tienen. A veces no nos la muestran de una vez que ingresamos a la entidad, pero sí pregunten cuáles son los deberes y derechos que yo tengo, cuál es la información que yo tengo dentro de esta institución. Siempre hay que hablar, porque si no preguntamos, a veces no nos lo dicen. La otra herramienta es la Oficina de Atención al Ciudadano, que ya sabemos que es por ley. Entonces, siempre en toda entidad vamos a encontrar la Oficina de Atención al Ciudadano. No les dé pena, como dice el noticiero, pregunten, denuncien, digan, porque para eso está esta oficina, para escucharnos y resolver los problemas que tengamos. Las entidades de control, como son el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, Defensoría del Pueblo, podemos llegar a esa instancia cuando ya desde el principio no nos resuelven. ¿Listo? Y todas las asociaciones de usuarios, todas las entidades públicas y privadas cuentan con una asociación de usuarios. Unas más activas que otras, eso sí, pero siempre van a contar con ellos para ver de qué manera nos pueden ayudar. O en los casos municipales, personería. Las personerías también. Son los entes como tal que nos pueden representar, nos pueden guiar o ayudar. En muchas ocasiones diferentes municipios no nos brindan esa colaboración o esa ayuda, o por falta de conocimiento, por falta de que nos brinden esa información para nosotros poder expresar o recibir esas ayudas. Claro, esa es una de las funciones que tienen las asociaciones de usuarios, poderle informar a sus afiliados con qué se cuenta, pero no todas las veces lo hacen. ¿Sí? Esa es una de las funciones que ellos tienen. Y también las fundaciones. Hay personas que han creado fundaciones que lo hacen de corazón o porque ya vivieron una enfermedad o porque un familiar, y organizan sus fundaciones que son una ayuda muy importante para los pacientes. Pero como eso es a nivel de personal o es a nivel de que lo hice por sentirme bien y por ayudar y que ese paciente no pase por lo que nosotros pasamos, es algo voluntario, pero es muy importante y ellos ayudan mucho. Mira que cuando yo estaba en el Cancero yo sí veía algunas, pero ya estando desde el observatorio, desde la sociedad civil, me doy cuenta de toda la ayuda que ellos pueden brindar y cómo pueden orientar a los pacientes. Y las redes de apoyo. La importancia que tenemos las redes de apoyo son, cuando usted tiene unas redes de apoyo, usted se ayuda, entre todos nos vamos ayudando. Y esto es una de las importancias, reducimos el estrés que tenemos porque hablando nos ayudamos de toda esta parte emocional que tenemos, lo que hemos vivido, esta ansiedad de tener una enfermedad. Pero cuando usted ya habla con el otro que también la tiene, como que nos vamos ayudando, ¿cierto? Se mejora la adherencia al tratamiento. El paciente que tiene una muy buena red de apoyo, no solamente familiar, son más propensos a seguir el tratamiento porque tiene quien lo ayude y quien lo motive, quien lo incentive. Porque a veces nos achantamos y nos quedamos metidos en la habitación y no queremos saber del mundo y que venga este cáncer o la enfermedad que sea y acabe conmigo. Pero si usted tiene una buena red de apoyo que lo motiva, aquí está esta importancia. Y mejora también la calidad de vida, proporciona
un sentido de normalidad, esperanzas. Y yo digo, bueno, pero ¿cuántas personas están padeciendo lo mismo? Ya esto es como tan normal y lo vamos tomando más con calma y la esperanza, ¿no?, de poder seguir adelante. Estas redes de apoyo las clasificamos de esta manera. Primero, que es la familia y amigos. Nos acompañan, nos dan asistencia práctica y a veces nos ayudan financieramente, porque a veces no tenemos ni siquiera para el bus. Pero llega el tío, el sobrino, el hijo, el hermano, el cuñado, pues me ayuda. Mañana me ayuda el otro y así nos vamos organizando. Los grupos de apoyo compartimos experiencias, información y educación y esa sensación de pertenencia, ¿sí? Que como que vamos formando grupitos y nos vamos apoyando entre unos. Entonces, ese sentido de pertenencia se va creando a través de ellos. Y en las instituciones de salud tenemos psicólogos, psiquiatras, oncólogos, enfermeros especializados y trabajo social que también nos ayuda. No les dé pena, busquen. Siempre hay un trabajador social que está formado para eso. Esa es nuestra misión. Para eso nos formaron. O sea, no es que nos están haciendo un favor, no es un favor, es un deber. Las organizaciones no gubernamentales, como ya les había dicho, programas de apoyo, hay una red de voluntarios importante y las campañas de concientización. Es que a veces como que no somos conscientes de lo que nos está pasando alrededor y hasta dónde nos puede llegar la desidia, ¿no? Porque es que a veces tendemos a que buenamente vengan por nosotros. Y las redes virtuales, como son los foros, mira, aquí estamos para la muestra, el foro, el evento que tenemos, los recursos educativos y la asesoría a distancia. Don Valentín, usted hablaba de esa Colombia profunda y que a los médicos o que no se llegaba a las regiones a orientar. Desde el observatorio tenemos este programa, lo iniciamos el año pasado, tenemos programado para este año de 10 a 11 simposios regionales con el lema Sospecha y Remita, pero este va dirigido a médicos generales y profesionales de la salud de las provincias, con diferentes diagnósticos. Bueno, uno de ellos va a ser tiroides. Y la medicina nuclear. Aquí nos vamos a centrar porque estamos aquí sentados hoy con la invitación que nos hicieron estos excelentes médicos. A todos los conozco, han sido unas personas que yo no sé si llevaran un récord de cuántos pacientes han ayudado, yo creo que perderían la cuenta. Y lo hacen de corazón, porque eso es lo importante. Más que una profesión, yo siempre he dicho que es una vocación. En el caso de acceso al tratamiento oportuno de los pacientes con cáncer, es clave que haya un diagnóstico adecuado. Y como ya se lo dijeron los doctores, los expertos, ya se los explicaron en un lenguaje tan claro, yo no soy médico, pero todo lo entendí, porque la forma como nos llegan, saben llegar a nosotros. Una de las herramientas para hacer un buen diagnóstico es la medicina nuclear. Y estos estudios pueden ayudar a los médicos a encontrar los tumores. Ya como el doctor lo había dicho, yo solo estoy diciendo en un tema como más coloquial, más desde el punto de vista de usuario, ¿cierto? No en la forma tan elegante y con tanto conocimiento como lo tienen ellos, pero así lo percibimos nosotros. Entonces yo la ubiqué para todos ustedes. Entonces la importancia, pero hay un tema cultural, el doctor lo dijo. Imagínense para los pacientes con yodo, el paciente le da mucho temor hacerse una terapia con yodo. Entonces hay que apoyarlo porque que quiten esos miedos, poderles despejar todas las dudas que tienen. Y los médicos nucleares son muy abiertos a explicarle al paciente. Entonces vuelvo al inicio, no nos dé pena, no nos dé miedo. Y esta es la ruta de agendamiento. Sigue siendo la misma, doctora. Hace 2 años la dejamos organizada en el instituto y empecé a investigar, hablé con las personas que están allá, con mis amigas, con las personas que ayudé a formar, y me dicen, sigue siendo, no nos ha cambiado desde que usted la dejó. Entonces, quiere decir que hicimos un buen trabajo, y que ha dado resultados. ¿Cuál es la ruta? Lo primero que tenemos que hacer, pues lógico, la valoración con el médico especialista, porque el médico general no nos va a mandar exámenes para medicina nuclear. El médico general lo remite al especialista una vez que usted esté
con la consulta con el especialista, es el médico quien va a remitirlo. Es el médico el que va a definir si usted o no necesita un examen de medicina nuclear. Lo segundo, debemos conseguir la autorización de órdenes de exámenes de medicina nuclear con la EPS a que nos corresponde. Más o menos se demoran de 3 a 5 días para entregarlas, pero somos nosotros los que lo vamos a conseguir, ya sea de manera presencial o sea a nivel de los canales. Cada EPS tiene una metodología diferente, entonces de acuerdo a la EPS que tengamos nos va a ir diferente. A veces digo, es que a mi paciente de al lado se le entregaron en un día. No, a mí se me demoraron más, pero todo depende del procedimiento que tenga esa EPS a nivel interior de ellos. El tercero es el agendamiento de cita. Puede ser de modo presencial o a través de un correo electrónico. Cada IPS o cada centro donde hay los exámenes de medicina nuclear tienen el mecanismo para hacerlo. Yo hoy no puedo decirle exactamente cuál es, porque ustedes tienen uno totalmente diferente, cada uno tiene diferente. Entonces averigüen cómo es el método para ustedes pedir la cita, pero somos nosotros, paciente y familia, quien debemos solicitar la cita. Bueno, no es el doctor. Tener marco de datos de contacto, talla y peso del paciente porque lo requieren. Entonces a veces pedimos la cita y nos piden el dato y no lo sabemos. Entonces nosotros mismos estamos colocando una barrera para que nos den una cita oportuna para el examen. Cuarto, estar atento a las líneas celulares. Hoy, ¿quién no tiene un celular en Colombia? Todos tenemos un celular. Unos más avanzados que otros, pero todos lo tenemos. Entonces, estar atentos porque para confirmar la asistencia unos días antes a la fecha de la cita. Y esto también hace parte de un deber. Nosotros tenemos el deber de cancelar la cita cuando no podamos ir por X o Y motivo, porque le estamos estropeando la oportunidad a otro paciente. Entonces es nuestro deber cancelar la cita porque algo se nos puede presentar. Estos exámenes requieren de preparación de radiofármacos que de no asistir al paciente se perderían, porque usted debe llevar unas recomendaciones específicas que la persona que le está dando la cita es experta en el tema y es quien nos va a orientar. Y por último, es importante, aquí lo puse chiquito, pero para que lo tengan en cuenta, no deja de ser importante. Siempre acudir y pasar por trabajo social o la persona que lo esté asistiendo o la enfermera jefe que del Departamento de Medicina Nuclear le hayan dejado. ¿Por qué? Porque es ahí donde ustedes van a mostrarles todas las dificultades que tienen para acceder a ya sea al tratamiento o a la cita, o porque tengo dificultad económica, o porque vengo de una región apartada y no tengo dónde hospedarme. Trabajo social se lo resuelve. Para la terapia con yodo, por ejemplo, el doctor lo explicó clarito, más claro no pudo ser. Las terapias con yodo requieren un tiempo de aislamiento. Las terapias con yodo requieren estar acá hospitalizados y después salir y quedarse y no coger una flota, un bus y enseguida subir y empezar a irradiar a todo el mundo. Eso no se debe hacer, pero para eso tenemos las herramientas, para eso están los profesionales que los pueden apoyar. Tenemos albergues de paso, tienen derecho, ya sea por la EPS o por la IPS. Entonces busquen al trabajador social. A veces no tenemos, estando aquí en Bogotá, porque cuando nosotros fundamos los albergues con la doctora Amelia, empezamos con los pacientes que venían de afuera, pero haciendo un estudio social y económico, nos dimos cuenta que los pacientes de Bogotá también tiene zona apartada y tiene zona rural, y también no contamos con la infraestructura requerida para un paciente post-yodoterapia. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que vive en una habitación? Es de Bogotá, pero vive en una habitación, con niños, con ancianos. Pues no, está en lo mismo, va a irradiar a los que lleguen a casa. Entonces, los albergues no solamente deben ser para los pacientes que vienen de zonas apartadas, también para los pacientes de la ciudad donde está recibiendo de acuerdo a la situación social y económica que se presente en el momento. ¿Estamos claros? Eso era todo lo que les quería compartir. Muchas gracias.